El cine está lleno de frases memorables, frases que todos hemos recordado alguna vez y que incluso sabríamos decir a qué película pertenecen y quién las pronuncia, incluso sin haber visto esa película. Siempre tendremos París. Y yo soy tu padre. Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Anda, alégrame el día. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Sin embargo, hay otras frases que por distintas razones no son tan reconocidas o tan recordadas. Pueden ser frases pronunciadas por secundarios, o frases de películas menores, o frases de grandes películas que han quedado eclipsadas por las otras frases famosas, por sus hermanas mayores. O directamente frases absurdas que por algún extraño motivo se han quedado atascadas en algún pliegue de nuestro cerebro. En su último libro, el novelista Luis Landero habla de un fenómeno parecido. Es En el huerto de Emerson, libro muy recomendable y del que hemos hablado por aquí, y escribe sobre cómo una frase se quedó para siempre con él y que le visita de vez en cuando. Comenta: una vez en la adolescencia oí decir en un ultramarinos de mi barrio: aquí no trabajamos el mejillón pequeño. Imposible expulsarla de la memoria, como las moscas en día de bochorno o como esas melodías que te persiguen sin tregua durante mucho tiempo. A menudo deambula por mi mente y no me deja concentrarme en mis cosas. Estoy leyendo, por ejemplo, o escuchando en un coloquio público a quien me está haciendo una pregunta sesuda a la que he de responder poco después y aparece la frase, monótona, incansable, distrayéndome, impidiéndome escuchar ni pensar, extraviándome en ocurrencias monstruosas o en otras frases igualmente absurdas. Y es que hay algo en esa sonoridad o en la construcción o en el doblaje de esas frases que hacen que sea como ese aquí no trabajamos el mejillón pequeño. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y de esas frases, de películas y del cine, bueno y no tan bueno, voy a hablar con mi invitado de hoy en el hotel, José Colmenarejo. Nos vamos a tomar un Seagrams con tónica, limón y mucho hielo, justo en ese momento de las tardes de verano en las que empieza a atardecer y poco a poco, abandonados a la conversación, pasamos al fundido a negro, como en esas películas que nos gustan. ¿Cómo estás, José? Hola, Javier, ¿qué tal? Un placer estar aquí en este ilustre hotel. José, tú eres para mí uno de los grandes cinéfilos que conozco gracias a las redes sociales. Eres autor del libro de M. Night Shyamalan, El cineasta de cristal. Eso es. Y además próximamente creo que vas a rodar tu primer corto. Así es. Coescrito y codirigido con mi amigo Nacho Nava. Se llamará La partida infinita. Con iSlice Pictures, una productora que lleva aquí en España un par de añitos. Y sí, será un corto de terror sobre amistad y nostalgia. Con mucha ilusión. Qué interesante. Tengo muchas ganas de verla porque de verdad siempre he confiado mucho en ti, la verdad. Y valoro mucho tu buen gusto con el cine y tu conocimiento profundo de la materia. De hecho, viniste a la fiesta que hicimos de inauguración del hotel. Así es. En el Retiro hace ya un par de años y ahí coincidimos y ya hablamos de la posibilidad de grabar un podcast. Así que hoy es el día. Así es.
grandísima fiesta. La verdad es que entre que era en el Retiro y había barra libre de Seagrams, era muy difícil que saliese mal, ¿eh? Llegué a ver por ahí incluso al Jep Gambardella de La Gran Belleza, no me atreví a acercarme, pero bueno, fue una agradable charla contigo. Muy buenas copas. Sí, tengo muy buen recuerdo de ese día, de cosas, de esos momentos en tu vida que eres muy feliz y a lo mejor no lo sabes, o estás muy nervioso o pendiente de otras cosas y no lo valoras tanto en ese momento preciso porque estás superado un poco porque todo salga bien. Claro. Y luego, pasado el tiempo, con una distancia, lo ves con cierta nostalgia, que antes la has mencionado tú, o con cierto cariño. Sí, bueno, eras el chico de la foto, ¿no? Tenías un montón de invitados ahí que te estaban dando palmaditas, Sí, normal. Eso es lo que más me agobiaba, efectivamente, lo de ser el chico de la foto, que es horroroso el concepto. No, yo te vi bien, te vi bien. Te vi suelto y con confianza. Sí. Como un buen canterano del Madrid. Y te he querido invitar porque te propuse un juego o un reto o una idea que me pareció de repente muy apetecible para hacer contigo. Porque estaba tranquilamente viendo una película hace unos días y de repente pensé en esas frases del cine que no son tan grandes o tan reconocidas o tan icónicas, pero que tienen un hueco en nuestro corazón y en nuestra memoria. Y quizá no son esas frases tan repetidas hasta la saciedad, pero que a nosotros, de algún modo, nos gustan. Y quería rescatar esas otras grandes frases del cine y dije, me parece José Colmenarejo el invitado perfecto. ¿Te parece? Maravilloso, me pareció un reto muy divertido. Es verdad que estamos ahí ya cansados de tanto Rosewood, de tanto Casablanca, a pesar de ser una película maravillosa, y hay muchas que rescatar y muchos tipos distintos, sí. Es verdad que la mayor parte del público es verdad que entiende por buena frase de cine esa frase que puede, digamos, encapsular, ¿no? Sacarla del guión y bordarla en punto de cruz o hacerse camisetas con ellas porque encierra una lección de vida, tiene un tono un poco a veces rimbombante, ¿no? Y a veces en ese tipo de frases sí, que también me gustan, incluso, sí, pero a veces ves más al escritor antes que al personaje, ¿no? Y es verdad que hay muchísimas frases por ahí perdidas que no llaman tanto la atención, pero por otras cosas especiales, la sonoridad, el momento exacto, el timing, o el hecho de que no solo estén hablando de la narración, sino que también hablan de los problemas que más preocupan a ese director, las ideas, las filias, las fobias que más le gustan durante toda su filmografía, pues como que se elevan, ¿no?, de la media, a pesar de que pasen desapercibidas. A mí me gustan esas frases que consiguen con apenas un esbozo o una pincelada ya proyectar todo o casi todo lo que quiere transmitir el director de ese protagonista o de ese personaje o de esa historia o de ese lugar. Y con una frase ya es como una especie de radiografía de lo que vamos a ver o de la profundidad de esas personas. Eso es, con frases de apenas 3 palabras el personaje parece que va más allá de los 90 minutos de narración, ¿no? Y eso es maravilloso. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a esas frases escogidas que habrás ido apuntando estos días, que te he dado de margen para pensar alguna. ¿Y con cuál quieres abrir paso? ¿Con cuál quieres empezar esta propuesta que te he hecho? Hay una en concreto que va por aquí, ¿no? Va por el estilo de frase de con poco dice mucho, que para mí es probablemente la frase más gloriosa que haya dicho jamás un secundario en una película. Es en Pasión de los Fuertes, que es uno de mis westerns preferidos de un director llamado John Ford, un clásico, un maestro. Es un western que se aleja un poco del estilo de westerns al que estamos acostumbrados. Es mucho más lírico, mucho más pausado. John Ford le da la misma importancia al tiroteo del OK Corral, es un tiroteo histórico, le da la misma importancia a ese evento, a las balas, que por ejemplo un baile, ¿no? El protagonista está, Henry Fonda, está igual de preocupado por los malos, digamos, que por enamorarse
y porque la chica se enamore de él, ¿no? Y hay un momento en el que él está muy, muy preocupado, ¿no? Ya la imagen de esta nueva chica, Clementine, que ha llegado al pueblo, a Tombstone, ya le aparece hasta en sueños y está solo en ese salón de confianza y está con Mac, el barman, y le pregunta, Mac, ¿tú has estado alguna vez enamorado? Y su respuesta es lapidaria, no, he sido camarero toda mi vida. Claro, ante eso, ¿qué puedes decir, no? Bueno, pues Henry Fonda apura la copa, se levanta y se va. John Ford, claro, deja el plano, porque ya sabes lo que decía John Ford, que cuando le preguntaron qué era el cine es Henry Fonda caminando, ¿no? Me parece una frase que siempre me ha acompañado. Soy un sentimental, no puedo hacer nada contra ello. Y he sido camarero toda mi vida. Espero no ser camarero toda mi vida, la verdad. Sí, pero que es esa grandeza de esas películas que con solo ese brochazo ya te das cuenta de que es una persona dedicada a sus asuntos, que está ahí para escuchar, pero no para dar la turra que está al otro lado de la barra, al cliente. Y ya con solo eso revela muchísimo de ese personaje, sí. Muchísimo. Es el barman perfecto para una película del oeste, ¿no? Un tipo que sabes que va a estar siempre ahí apoyándote. Probablemente si te pasas con las copas te va a avisar. A Henry Fonda le avisaría al nuevo sheriff. Y con qué poco, ¿no? Le da una hondura al personaje, que para eso John Ford era maravilloso, con unos pocos detalles, unas pinceladas, una forma de encuadrar, una forma de mirar, ya te estaba pues hablando de muchísimas cosas. ¿Qué más tienes ahí reservado de frases que te han impactado y que repites hasta la saciedad y que llevas contigo también de algún modo, ¿no? En tu carrera casi de cineasta que empiezas también? Sí, bueno, fontanero del audiovisual de momento, pero sí, hay una frase en una película de Martin Scorsese que nunca se cita entre las mejores, es cierto, no está, si tuvieses que hacer un top 5, no meterías El aviador, ese biopic de Howard Hughes, el pionero de la aviación y productor de cine, pero es una frase que habla también mucho de la obsesión de Scorsese por la inocencia, ¿no? Por ser una persona buena, aunque estés viviendo en un sitio inmoral, como viven prácticamente todos sus personajes, ¿no? Tanto de mafia como de no. La corrupción a la que llega Howard Hughes es muy alta, llega hasta las altas esferas. Y bueno, seguro que te acuerdas que estaba obsesionado con los gérmenes. Y hay un momento en el que le pregunta, en ese momento a la que era su pareja, Ava Gardner, la interpreta Kate Beckinsale, le pregunta, oye, ya desesperado, ¿esto está limpio, no? Y la respuesta de ella es, nada está limpio, Howard, pero todos hacemos lo que podemos. Me parece una frase absolutamente maravillosa y ha pasado muy, muy desapercibida. No es me estás hablando a mí de Taxi Driver. Claro, no es te resulto gracioso, Eso ¿no? Es, de Joe Pesci, desde que tuve uso de razón siempre quise ser un gángster, ¿no? De los nuestros. Sí, efectivamente. Sí, o el no me has tirado Sugar de Toro Salvaje de Jake LaMotta. Me has ganado a los puntos, pero no me has tirado, ¿no? Eso es maravilloso, maravilloso. Sí. De hecho, me ha recordado a otra frase en una película de Woody Allen en la que creo que es La maldición del escorpión de Jade. Woody Allen con Helen Hunt, que hacen de esa relación de amor-odio, que se detestan y se dicen todo tipo de crueldades. Sí. Y en un momento dado hablan también como que él está obsesionado con los gérmenes o que está preocupado, y ella le dice él a ella, dice, no te preocupes, los gérmenes en tu sangre fría no podrían mantenerse vivos. y eso es algo muy que he pensado en estos tiempos del COVID, lo de esos gérmenes en la sangre fría de alguien no podrían vivir, que es un poco también... Pensabas, ¿no? Siguiendo con el hilo también un poco como... Parecido también de algún modo a lo de Casablanca, cuando le apuntan al corazón a Humphrey Bogart y él dice, este es mi sitio
menos vulnerable el corazón, como que lo tiene ya emparedado o con callo y no le va a hacer daño. Sí, ya seco, qué maravilla. La verdad es que he dicho antes lo de Casablanca, pero es que es cierto que la cantidad de frases memorables y líneas hirientes, amargas que hay ahí es verdaderamente demoledora la cantidad. Es maravilloso. Cuando le preguntan por la nacionalidad, yo soy borracho, ¿eh? O sea, qué desencanto. Sí. Tienen una barbaridad de profundidad en esas frases, incluso a veces en lo que deja entrever cuando dice, vine aquí por las aguas, me informaron mal, ¿no? Como ese desencanto que tú hablas, como queda ahí flotando en el ambiente y te das esa impresión de un tipo de verdad a la deriva en Casablanca. No, ya hilando con ese tipo de cine, ¿no? Sin llegar a ser del todo cine negro, Casablanca, pero esas películas en las que la ciudad es casi un personaje más, ¿no? Suele ser Los Ángeles, hay muy basadas en las novelas de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler, son siempre desencantadísimas, o sea, tienen personajes verdaderamente desangelados y de un cinismo brutal que la verdad es que atraen por la sinceridad y la tosquedad, ¿no? Me acuerdo de varias conversaciones en Chinatown, que es un homenaje ya en los años 70 de Roman Polanski a este tipo de cine, en el que el personaje de Jack Nicholson habla con John Huston, al que, este papel que es el gerifalte un poco, el villano, se lo da Polanski porque, ha dirigido varias de este estilo, La jungla de asfalto o El halcón maltés, que es una catedral, y ya le pregunta, oye, ¿por qué haces esto? O sea, eres millonario, ¿qué podrías comprarte que no pudieras permitirte? Y la respuesta es el futuro, señor Gates, el futuro. Chinatown, que es una película que a mí me fascinó y nunca me he atrevido a ver la segunda parte, también con Jack Nicholson, y se llama Jack with Two Faces, ¿no? Que la dirige él, la dirige Jack Nicholson. No sabía que la dirigía él. Pues nunca me he atrevido a verla por la decepción. Yo, pues, fíjate lo que te digo, me ha pasado lo mismo. Tampoco me he atrevido a verla porque es como que es un anime, ¿no? Es un anime que no está a la altura, pero además ni de cerca, pero me la voy a apuntar, ¿eh? Me la voy a apuntar porque es un feo que al bueno de Jack Nicholson no le podemos hacer los dos. Y hablando de ciudades desangeladas, nunca mejor dicho, y de cine negro, yo tengo una que es la de LA Confidential, que me acuerdo de ir a verla en el cine como en el año 97, 98, y hay un momento, una frase que se me quedó grabadísima, que es la de, le han dado una paliza, creo que es a Russell Crowe en un momento dado, y le dicen, vuélvete a Jersey, Sonny, esta es la ciudad de Los Ángeles, y tú no tienes alas. Y ese momento, en lo del juego de palabras con Los Ángeles y tal, una frase de pura novela negra, está basada en una novela de James Ellroy. Pero puro noir, siempre cuando he ido a Los Ángeles con amigos de viaje, siempre estuve todo el viaje dándoles la chapa con esta frase. Cuando íbamos por ahí, esto es Los Ángeles y tú no tienes alas, chico. Me encantaba. O sea, es una frase que siempre me gusta repetir y que se quedó grabada desde entonces. Y digo, además, ya que te están dando una paliza, al menos que te la den con una frase así, ¿no? Que con ese recordatorio que te puedas llevar. Significa que hay categoría ahí. La verdad es que esas líneas, ¿ves? Eso es muy cinematográfico, ¿no? Pero queda maravilloso, esa artificialidad, ¿no? Te acaban de dar un palizón y encima te rematan ya no con una pata en el suelo, ¿no? Sino con una frase que yo creo que duele más ya a esas alturas. Exacto. Maravilloso. Y yo, efectivamente, me gusta eso que dices porque también hay que reivindicar que el cine es eso, ¿no? El cine no es solo reproducir conversaciones normales y también a veces hay que aspirar a cierta grandilocuencia, a cierta ficción, a cierta suspensión de la realidad, ¿no? Totalmente. Hay películas que se esmeran muchísimo en parecer realistas, verosímiles y tienen mucho valor, está muy bien, pero esa artificialidad y sobre todo se nota más en el cine clásico, a mí me parece maravillosa. Todas estas películas que estamos citando, tanto Chinatown como La Confidential, son homenajes a todas estas también,
me acabo de acordar de otra que me encanta, que es homenaje a este cine, que es Muerte entre las flores, de Joel Cohen, Sí. que tiene una frase también lapidaria de esta que yo creo que hunde a un personaje, ¿no? Que le dice Albert Finney a Gabriel Byrne, que se está viniendo un poco arriba. Bueno, recuerda que tú eres tan grande como yo te permita serlo. Claro. Sí. Es un poco también en la línea de El crepúsculo de los dioses, ¿no? Cuando dice ella, Gloria Swanson dice, yo no me he hecho pequeño, es el cine el que se ha hecho pequeño, ¿no? Como las películas se han hecho pequeñas. Yo sigo siendo igual de grande, es lo único el cine, las películas, lo que no es ya como antes. Y esa resistencia a la decadencia a la que está ella pues envuelta, ¿no? Eso Y es. luego, pues mira, ya que has sacado el tema de los hermanos Cohen, te voy a decir una de mis frases que tengo también marcadísima a fuego, que es de la película Superbad, o aquí conocida como Super Salidos, que es lo que antes decías de esa introducción a los personajes y que con un fogonazo, una puesta en escena, ya de repente ves lo que te espera por delante de esos protagonistas y un poco del tono de la película. Y hay una escena justo al comienzo de Super Salidos en la que están hablando por teléfono Jonah Hill con Michael Cera, y entonces están hablando de una conversación sobre las películas porno que ven. Y Michael Cera dice que le y que van a parece todo contratar, muy ¿no? Sí, que Michael Cera dice que todo le parece muy artificial y poco trabajado ese mundo y muy muy absurdo. Y Jonah Hill, muy serio, le responde: perdona por si el porno que vemos no lo dirigen los hermanos Cohen. Lo de meter ahí a los hermanos Cohen, estaba en el cine y me empecé a reír solo, porque tal y como lo dice, evidentemente esto es como un chiste, cuando lo hace Jonah Hill tiene mucho más gracia que yo, porque para eso es actor y además hace muy bien sus papeles como de enfadado con humor. Sí, Pero cuando sí. se indigna dice, bueno, perdona si los hermanos Cohen no dirigen el porno que vemos. Me Sí. pareció sublime. Discúlpame que no... Sí. Nada, Jonah Hill ahí en esa película va con la estrellita del Super Mario puesta, ¿eh? O sea, la cantidad de... También es verdad que va con un guión de comedia muy arriba, ¿eh? Es verdad que hay algo generacional aquí, parece que desde Porky siempre hay una película así, está Porky ahí en los 80, luego en los 90 viene American Pie y ya luego aparece Super Salidos en ese glorioso subgénero de pues pringaos queriendo acostarse con chicas en el instituto. Y de Super Salidos yo tengo muchísimas. Hay una frase también de Jonah Hill que me hace mucha gracia, en la que está hablando, además le hace más gracia porque está hablando de un chico y dice que es muy guapo, ¿no? Y dice, ¿pero le has visto los ojos? Y dice, es como escuchar a los Beatles por primera vez. Sí, esa la tengo muy... Y esa frase me gusta colarla, La uso mucho también. Sí. Sí, es una película muy divertida, quizá algo hecha de menos por lo grotesco del título aparente y porque estas comedias a veces de humor adolescente a veces se les baja de categoría. Humor de espinillas, ¿no? Sí, pero realmente es una película más profunda y este tipo de cine que tú has mencionado, de películas, este subgénero, se va poco a poco sofisticando y hace poco también vimos Lady Bird o Booksmart, que son bastante buenas en este tono de la libertad del chico de 17 años que por fin puede ir en coche a los sitios, que puede salir por la noche, que puede ir con sus amigos y que goza de esos momentos en los que cada día es algo totalmente nuevo y diferente y todo está por explorar. Y esa sensación a veces de vacío al ver el abismo de la separación de tus amigos de toda la vida del colegio, del instituto, para ir a la universidad, a veces en otra ciudad, incluso a veces en otro país. Y eso lo refleja muy bien esta película, en la profundidad de la amistad, de cómo, pese a todo, queda los recuerdos y los momentos vividos juntos. Sí. Totalmente. Es verdad que esa película va mutando después en una cinta de amistad y se cuela
bastante sinceridad por ella, O sea, el final en el centro comercial me pareció que tenía bastante clase, me sorprendió. Había una finura ahí, un punto de amargor que no me esperaba. No me esperaba en una película llamada Super Salidos, efectivamente. Sí, exacto. Al hilo de esta y volviendo a Woody Allen, yo creo que esta película digamos que se podría emplazar unos años después, ¿no? La de Día de lluvia en Nueva York, por ir también a frases no tan famosas de un tipo al que se le caen de los bolsillos como es Woody Allen. Esa película tenía algunas perlas, y es verdad que jugaba también con el desencanto de chaval que lleva ya unos añitos en el campus y está viendo que la universidad quizá no es lo que era, ¿no? En cuanto a sueños, en cuanto a esperanzas, y hay un momento en el que él empieza a hablar con una escort de lujo que hay allí en un bar y dice ella, el tiempo vuela, ¿no? Sí, en clase turista, a veces no es un viaje cómodo, ¿no? Parece es así una de las frases resúmenes de acerca de la vida de Woody Allen que me parecen maravillosas, aunque la película no sea tan redonda, pero esa frase me encantó, esta que te apuntas. Es lo que hemos comentado alguna vez, que cuando la gente critica la última película de Woody Allen o sus últimas películas en general, yo siempre digo lo mismo, que realmente por frases como esta que acabas de mencionar, para mí es recupero el valor de la entrada con creces. Y aunque luego la historia no funcione tan bien o no sea tan redonda o tenga algún pequeño agujero de guión, esos momentos, esas frases, esos golpes de humor, desencanto, amargura, me conmueven mucho. Y me estoy acordando de otra frase en una película también tardía ya de Woody Allen, la de Café Society, que no era redonda, pero es verdad que tenía un final con una escena en una noche vieja llena de desamor y melancolía, ¿no? La decía su protagonista, Jesse Eisenberg, y era esa de la vida es una comedia escrita por un sádico, ¿no? Un resumen existencial de todo lo que piensa Woody Allen acerca de este tinglado existencial en el que estamos. Sí, maravillosa. Sí, sí. Y hablando de comedias y de comedias neoyorquinas, hay otra que me acabo de acordar, que es la de Tienes un email, de Tom Hanks y Meg Ryan, una de esas rom-coms totémicas de los 90, muy generacional, que escrita por Nora Ephron, que ya he mencionado por aquí, que es para mí una escritora maravillosa, una escritora de novelas y luego también de películas. Y hace una presentación de los personajes de Tom Hanks y de Meg Ryan, que son casi de caracteres opuestos. Tom Hanks es como un tipo muy pragmático, serio, incluso duro en el trato, y Meg Ryan es esta mujer, esta chica idealista con una librería pequeña, todo lo contrario a lo que representa Tom Hanks. Y entonces hacen una presentación con un Starbucks como de nexo de unión. Entonces sale Tom Hanks diciendo que, con su humor cínico, dice que los lugares como Starbucks están hechos para gente que no es capaz de tomar ninguna decisión, que tiene una nula capacidad de decisión. Y que entonces les obligan a tomar 6 decisiones para tomar un café, y que si es pequeño, alto, venti, descafeinado, con desnatada, con leche de almendras, lo que sea, y que realmente está hecho para que la gente que no sabe qué hacer con su vida, ni hacia dónde va, ni quiénes son, por $3 cogen compran una taza de café y también un modo de ver la vida, o agarran un poco esa sensación de tomar las riendas de su vida, esa falsa sensación de que tomando decisiones en un café van a poder recuperar el control de su vida, aunque sea momentáneamente y por un segundo. Ellos pueden elegir y ellos mandan. Y eso me parece una genialidad. Entonces se ve como Meg Ryan le encanta ir luego a los Starbucks, porque
es de esas personas que Tom Hanks tanto critica. Y luego se van a enamorar, Evidentemente. Entonces, esa puesta en escena, con ese análisis de Starbucks que sigue siendo vigente 25 años después, me parece espléndida. Me parece una radiografía de nuestro tiempo y con un humor observacional y algo cínico que me divierte muchísimo. Y por ejemplo, otra comedia, también ambientada en Nueva York, que está repetida hasta la saciedad muchas de sus frases y de comentarios que se ven en casi memes, ¿no? De El apartamento, la película del año 60 de Billy Wilder. Pues hay una escena que quizá pasa más inadvertida, pero que a mí siempre me ha entusiasmado y que ahí te das cuenta de la grandeza de un cineasta como Billy Wilder, que es cuando Jack Lemmon entra en el ascensor del edificio ese de oficinas enorme en el que trabaja, en el rascacielos, pues entra en el ascensor en el que trabaja Miss Kubelik como ascensorista. Y él es el único que se quita el sombrero. Y te fijas fugazmente y se queda ahí flotando un poco en tu inconsciente. Y poco más adelante hay una escena en la que se vuelven a encontrar ya solos en el ascensor y ella le dice de repente que se alegra de sus éxitos porque es un buen tipo, porque es el único que se molesta en quitarse el sombrero cuando entra en el ascensor. Y con solo esa escena ya te das cuenta de cómo son esos otros personajes, que él tiene la decencia o la sensibilidad suficiente para, delante de ella, quitarse el sombrero, aunque, entre comillas, sea ascensorista, mientras el resto de ejecutivos, en ese enjambre que va a trabajar, no la tienen en cuenta y la tratan como si fuera casi un objeto de decoración en el ascensor o de la oficina, un parte del mobiliario, y no se molestan en quitarse el sombrero delante de ella. Y ella, al mismo tiempo, que podría parecer eso, una vulgar ascensorista, entre comillas, cómo es capaz de valorar ese detalle y lo ensalza y se lo hace saber a Jack Lemmon con atrevimiento y con esa sinceridad tan encantadora de ese protagonista. Y ese tipo de sutilezas es un poco el toque Lubitsch, ¿no? Que Billy Wilder aprendió mucho de él y lo menciona en una entrevista en el Paris Review. Habla de la película Ninotchka, ¿no? Que la dirige Lubitsch y que la premisa es fantástica, que dice: chica rusa saturada de ideales bolcheviques visita la espantosa capitalista y monopolista ciudad de París, encuentran amor, se lo pasa estupendamente y aprende que el capitalismo no es tan malo después de todo. Me parece una premisa de 2 líneas maravillosa. Y ahí Billy Wilder dice que aprende del toque Lubitsch, ese toque sutil para dejar ver cosas sin decirlas, de Greta Garbo, que es Ninotchka, hace esta mujer rusa de ideales comunistas que pasa delante de una tienda en París de sombreros así extravagantes, de la moda de París de aquellos tiempos, y lanza un bufido delante del escaparate, ¿no? Como, ¿qué clase de frivolidad es esta? Que ella es más de objetos funcionales y útiles, ¿no? Y luego, cuando está sola en el hotel, al cabo de unos días, sus compañeros rusos se van por ahí, por París, y ella sola, delante del espejo, se prueba el sombrero y ves el cambio que está teniendo la ciudad y el mundo occidental casi en ella. Y es tan elegante, tan sutil eso, lo han alabado pues Billy Wilder, también lo escribió Fernando Trueba, el sombrero de Ninotchka, ¿no? De cómo en esa escena consigues hacer algo tan grande de un personaje, con un personaje, ¿no? Billy Wilder para esto es un verdadero experto, junto con Yael Diamond, también escritor ahí de su compañero. Tiene una cantidad de perlas durante toda su filmografía maravillosas. Antes hablamos de Crepúsculo de los dioses. Es verdad que empieza con la voz en off de un muerto, que ya es un atrevimiento maravilloso, y termina diciendo que siempre había soñado con una piscina, ¿no? Y que al final la había conseguido, y termina, o sea, y empieza con ese plano de William Holden flotando inerte
en una mansión de Los Ángeles, eso es maravilloso. Y en el apartamento tenía para mí una frase también aparentemente normal, pero que me parece demoledora por la imagen y por cómo la suelta Shirley MacLaine, que es la del espejito roto, ¿no? Y Jack Lemmon, que se fija siempre en ella, se lo puntualiza, ¿no? Le dice, oye, tienes el espejo roto, ¿no? Dice, sí, me gusta así porque así refleja cómo me siento. Sí, además... Absolutamente espectacular. Claro, porque contrasta además mucho con ese carácter a priori que vemos en ella, que es una mujer, es una chica, porque es como muy joven, pizpireta, encantadora, con el pelo corto, muy moderno para esa época. Eso es. Muy alegre, típica persona que siempre te alegra con sus buenos días y con su jovialidad. Y de repente descubres que en el fondo se siente así, la pobre, ¿no? Como que cuando descubre lo del espejo Jack Lemmon, ella, y por eso ganó el Oscar en esa película, eso es. Lo transmite con una autenticidad, esa frase de que así se ve ella por dentro, con el espejo roto, que se ve ella pues en pedazos o fracturada por dentro, es una de esas... Es una de esas frases que a veces son tan grandes porque y dicen tanto del actor o de la actriz porque nosotros hablándolas jamás podremos estar a la altura de cómo ella le da color a esa frase, a esa simple línea, le da una humanidad y un toque que te impresiona. Y yo también recuerdo de verlo y decir, wow, como que estás en el cine o viendo la película en casa y te golpea. Es dolorosa, mucho, efectivamente. ¿sabes? Eso es ese tipo de idealización que el cine lleva a cabo de la vida, que es absolutamente apasionante y emocionante. Sí. Luego, por ejemplo, tú has hablado hemos hablado de las comedias un poco adolescentes que se han ido sofisticando con el paso del tiempo, y una que estuvo bien hace poco, quizá a mí no me entusiasmó tanto como a la inmensa mayoría, es la de Lady Bird. Pero hay un momento que realmente no sé por qué, que te lo preguntas, ¿no? Dices, ¿por qué esa frase o esa escena a ti te golpea de una manera especial? Pero es una escena en la que está ella hablando con una... Creo que sé cuál vas a decir, fíjate. Está hablando con una monja, están hablando de... A ella le gusta escribir. Y la monja le dice, leí tu ensayo de la universidad y claramente amas Sacramento, ¿no? Que es la ciudad en la que viven, y que siempre Sacramento ha tenido esa fama de ser una ciudad muy aburrida. De hecho, Joan Didion tiene una frase muy buena que es, todo el mundo que habla de la... todo el mundo que habla de lo bien que se vive en California y de ese toque exuberante, claramente no ha pasado una Navidad en Sacramento. Entonces, la monja le está diciendo eso, que ha leído su ensayo y que le ha gustado mucho cómo enfoca el tema de Sacramento, esa ciudad, y ella no se lo cree. Y le dice, sí, escribiste sobre Sacramento con mucho afecto y cuidado. Y ella, Lady Bird, solo dice, bueno, solamente describí la ciudad. Y la monja le dice, bueno, eso demuestra bastante amor. Y Lady Bird dice, bueno, supongo que presté atención. Y la monja le dice, ¿y no crees que quizás son lo mismo? Amor y atención. Y estaba yo en el cine viéndola y esa frase, ese momento, lo de amor y atención, ¿no es acaso lo mismo? Y ella, la monja, lo transmite con una autenticidad también que me llenó mucho y me llamó mucho atención, la verdad. Tiene momentos, a mí me pasó como a ti, creo que en ese momento me salió la vena hater y pensé que Lady Bird estaba un poco inflada, quizá, porque además Coming of Age, este tipo de historias de madurez de chavales y tal, hemos visto ya muchísimas y al final es algo que puede quedar trillado, porque ya te digo, hemos visto tantísimas, pero en algunas escenas se colaba bastante autenticidad. Yo recuerdo una que es una conversación entre ella, el personaje de Saoirse Ronan y su madre, que creo que está en un probador y tal, están probándose ropa y le dice la madre, es que lo que yo quiero es que tener la mejor versión de ti misma, ¿no? Como que tienes que superarte, tal, no sé qué, y ya la otra pobre abatida ya ya le dice, bueno, ¿y qué si esta es mi mejor versión, no?
O sea, ya me parece algo que te desarma, ¿no? Y bueno, de hecho, a ti también te gusta mucho de ese tipo de películas. Muchísimo, sí. Coming of Age, ¿no? Como las has definido también, muy bien. ¿Te gusta la de Richard Linklater, ¿no? La de Everybody Wants Some, que es la secuela espiritual, por así decirlo, años después de Dazed and Confused, que también es una que yo he recomendado muchísimo. Una maravilla, me encanta recomendar ambas, pero es verdad que Dazed and Confused, aquí llamada Movida del 76, es preciosa de ver y es una película, la verdad es que sí, si hubiese que hacer, nos encantan las listas, si hubiese que hacer un top 5, yo la metería claramente. Es una de esas películas que aparentemente no van de nada, ¿no? No tiene un protagonista además tampoco fijo, es una película coral como lo era American Graffiti, de la que toma prestada toda la estructura, es decir, última noche de instituto, y un caleidoscopio sobre qué están sintiendo, qué piensan estos chavales. Y Movida del 76 tiene varias frases muy buenas, pero hay una que me encantó, que además va ligada a lo que tú has dicho de Sacramento, ¿no? Esa sensación muchas veces que hemos tenido todos en la adolescencia de estar atascado, ¿no? Atascado en un pueblo, en una ciudad que se te queda un poco pequeño, ¿no? Que tú sientes que se te queda un poco pequeño. Es uno de los personajes que dice que es consciente de que este sitio es una mierda, pero cuando mire hacia atrás quiero tener la certeza de que me lo he pasado lo mejor posible, ¿no? Es una frase muy sincera. Sí, esta escena es maravillosa, que está en el campo de fútbol americano, ¿no? En un corro hablando. Eso es, apurando la noche, de estas conversaciones de madrugada en la que ya te pones muy sincero, ¿no? Ya vas a corazón abierto, y me pareció un detallito muy bueno. Sí. Y la secuela años después es la de que no comparte ningún protagonista ni nada. La de Dazed and Confused fue de hecho el debut de Matthew McConaughey, y Dazed and Confused es el título de una canción de Led Zeppelin. Eso es. Y luego hicieron Everybody Wants Some, que creo que es una canción de Van Halen, si la memoria no me falla. Y juega con eso, ¿no? Esa especie de tributo a dos bandas en dos momentos, los 70 y los 80. Y Everybody Wants Some... Sí, porque es verdad que estás en los 80. Pasó más de puntillas, pero es también una película con una carga... Una de esas películas en las que parece que no pasa nada, pero pasa mucho. Que es un subgénero... No es ni un subgénero, pero eso Linklater lo hace muy bien. Y a mí en concreto ese tipo de cine me encanta. Eso es. Y yo creo que no es nada fácil. Hay otra película maravillosa que, bueno, es verdad que no es un coming of age, ¿no? Pero se vendió muchísimo Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, que es una película que amo. Como, bueno, se dio mucho el bombo hablando de Charles Manson, de ese triste acontecimiento de la muerte del asesinato de Sharon Tate a manos de la secta de Manson y de la familia, pero es verdad que es una película que aparentemente no va de nada, ¿no? Son simplemente un actor de segunda fila y su hombre para todo, y simplemente la relación de amistad que tienen ellos y un poco como son felices e infelices durante esos días gloriosos, sí. Por lo menos para Tarantino, de puro cine y de puro brillo en Los Ángeles de finales de los 60. Y al ser películas en las que aparentemente no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, tienes ese momento glorioso de Brad Pitt simplemente arreglando una antena, ¿no? Y ya solo ese plano, ese carisma cinematográfico que tiene él, se te va a quedar para siempre, ¿no? Pero esas películas en las que se va colando la relación de amistad, de fraternidad entre los protagonistas, me encantó la despedida de Cliff Booth, el personaje de Brad Pitt y DiCaprio, en el que ya al final le dice Cliff, eres un buen amigo. Y la respuesta como despedida de un personaje de leyenda es lo intento.
Qué bueno. Son detalles que, bueno, aparentemente no es una película en la que pase mucho, aunque es verdad que luego hay esa dosis de violencia descarnada que tanto le gusta a Tarantino, pero en la que te das cuenta que lo que te estaba contando, entre otras muchas cosas, es una simple historia de amistad entre dos tipos y nada más, ¿no? Muy de acuerdo. Me encantan esas. Muy de acuerdo porque esas películas que quizá si tú quieres explicar la sinopsis o quieres contarle a alguien de qué va, se desinfla. Te vas desinflando tú a medio camino porque es difícil trasladar esa magia de esa película o ese ritmo o esa facilidad que tiene Tarantino para transmitir su amor por el cine a la pantalla, ¿no? Pero absolutamente. Y luego, por ejemplo, también hay frases de estas, ¿no? Que son un poco tontas o absurdas o casi ridículas, pero que tú casi a veces las adoptas como una broma interna también, como con tus amigos o con tu novia o con lo que sea. Y esa frase, que a lo mejor aparentemente no pide mármol, ¿no? Como se diría, esa frase no pide estar esculpida en ningún templo ni nada, pero que a ti te gusta repetirlas y jugar con ellas, ¿no? Y me preguntaba si tú tienes alguna de esas ya más tontas. Tengo quizá demasiadas, Javier, tengo quizá demasiadas. Hay una película que amo y que, bueno, es probablemente de las películas más famosas de la historia, que es Parque Jurásico. Pero para mí, Parque Jurásico, quizá ya también por la inmensa cantidad de veces que la hemos visto todos, hay ciertas escenas que tienen una retranca que quizá no estaba en los espectadores que la vieron la primera vez, no la vieron, no lo vieron así, ¿no? Pero me parece una película muy memeable y me parece a la vez una obra maestra, ¿eh? Pero hay dos expresiones que utilizo recurrentemente, que son dos líneas que dice un personaje absolutamente glorioso, que es ese matemático que parece una estrella de rock, que es Jeff Goldblum. Sí. Una es para utilizar cuando algo te apasiona, que es cuando alguien ha conseguido algo, algún amigo tuyo ha hecho algo muy bueno, y entonces la frase tiene que ser lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. con ese entusiasmo. Con esas pausas dramáticas de Goldblum ahí mirando por primera vez los dinosaurios. Y luego está la otra, ¿no? La de cuando ves excremento de enorme de Triceratops y suelta, quitándose las gafas. Menudo montón de mierda. Sí, son frases que puedes aplicar en tu día a día sin parar. Totalmente. Con amigos, viendo un partido de fútbol o en cualquier situación. Es lo que tú dices, que son memeables y que Jeff Goldblum, de hecho, ahí... Y luego es que además te encadenó esa y Independence Day, que también es verdad. Hace algo bastante parecido, un protagonista parecido, encantado de conocerse. Eso es. Y con cierto encanto. Pero, por ejemplo, de hecho, lo que decías de esas frases como ese hijo de puta lo ha logrado, ¿no? Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Pero a mí me has recordado a una que yo también digo mucho, que está basada en Pretty Woman. Hay una escena en la que Julia Roberts va a cenar con Richard Gere, a una cena con un banquero muy importante o con el dueño de una empresa que quieren comprar muy potente. Y es una cena muy seria en un restaurante francés, en Beverly Hills o por ahí, y comen caracoles, ¿no? Escargots franceses. Y en un momento dado Julia Roberts empieza a tener problemas para comer con las tenazas estas especiales de los caracoles que tienen su truco. Entonces está manipulándolos y de repente se les sale disparado como si fuera una catapulta o un caracol. Y dice una frase que yo repito mucho, que es la de estos mamones resbalan. Entonces, cada vez que estoy comiendo o algo así y se me escurre algo, una cena de Navidad, un langostino, o tengo un problema con algo y además que a veces es una situación de apuro, ¿no? Una comida se te cae y de repente estás sirviendo a alguien y se te cae algo a la mesa, siempre repito con voz baja eso. Estos mamones resbalan. Y ahora me encanta la elección de mamones en la traducción para
para reflejar ese insulto, ¿no? Hacia los caracoles. Me parece que es un adjetivo ya en desuso, ¿no? Eso es. Tiene cierto encanto y una gracia muy noventera, ochentera. Totalmente, es una frase que solo por el mamones tiene ya ese carisma que le da todo el sentido y que puedes estar repitiendo en distintas situaciones. Yo ahí, yendo ya al subgénero insultos, que me parece que es todo un talento que hay que tener, el de la descalificación, ¿no? Me parece que el mejor insultador es el sargento Harman en La chaqueta metálica, que yo creo que son toda esa parte en la que está insultando a los soldados en La chaqueta metálica es la mejor comedia que ha realizado Stanley Kubrick, ¿no? Y hay un momento en el que ya te digo, yo me río durante toda esa primera parte de la película. Es que Kubrick, además, que es un director tan solemne, tan perfeccionista, transmite esa seriedad que él daba a cada plano, a cada secuencia, a la luz. Cuando de repente se pone un modo humor o algo comedia o se relaja algo con ese humor que en el caso de La chaqueta metálica al principio se ve con el sargento, te hace especial gracia porque te choca de una manera más que con otros directores. Y es verdad que el rosario de insultos, casi como el Capitán Haddock, que este tipo es capaz de lanzar con una facilidad tremenda, y aparte de ese aspecto que tenía ese sargento como impecable, que transmitía esa sensación de disciplina y de orden, hay escenas tremendas. La escena del donut me parece increíble. Cuando además es lo bueno que es lo que tú dices un poco de que por momentos te ríes mucho con esos insultos, con esas descalificaciones, y de repente vas pasando al terror absoluto que te produce este personaje y la incomodidad de esos reclutas ante semejante castigo permanente, hasta a esa disciplina exagerada, y se va transformando en algo terrorífico por momentos. Es un humor que es puro veneno, es cierto. O sea, el pozo que estás viendo ahí es una risa que en realidad se te va congelando, ¿no? Porque, bueno, el maltrato al que se ven sometidos esos pobres chavales es espectacular, pero aún así eso no quita para que sepamos apreciar el talento de este señor, que además lo comentabas tú, que es verdad que sorprende, ¿no? Ese toque cómico en ese cine tan solemne de Kubrick, y también sorprende que le dejase a él escribir a cuatro manos a ese actor que no era actor en realidad, se llama R. Lee Ermey, pero que era un instructor militar de verdad, ¿no? Y le impresionó tanto cómo trataba a los soldados que le dijo, bueno, era un tipo que controla milimétricamente todo, la luz, la interpretación de los actores al límite, que le dejase entrar en ese mundo kubrickiano propio, ya dice mucho de cómo tenía que ser este tipo en la vida real, ¿no? Y más frases absurdas que tengas en tu corazón y en tu memoria. Hay una que me gusta mucho, de un director maravilloso como es Clint Eastwood, que me gusta sacarla de esa escena tan potente, tan dramática, que es el final de Sin Perdón, cuando ya entra en el bar con esa tormenta ahí tan espesa para consumar su venganza. Tiene una entrada que es absolutamente memorable y yo creo que se puede utilizar para cuando, no sé, un amigo te enseña su nuevo piso o algo así. Y entrar, es verdad que no, sin su voz o sin la de Constantino Romero, que es el que le doblaba, pierde fuerza, pero aún así entrar y preguntar quién es el dueño de esta pocilga me parece una entrada espectacular. Solo Clint Eastwood podría hacerla. Aparte son grandes aciertos de doblaje, porque no es fácil transmitir lo que tú has dicho, tanto la voz de Clint Eastwood, que Clint Eastwood en inglés tiene una voz más, transmite lo mismo pero de otra forma, es una voz más fina, un hilo de voz con ese toque dramático, pero Constantino Romero es una voz muy diferente, mucho más expansiva,
e incluso el doblaje de las palabras, ¿no? El que tenga resonancia y que sea contundente quién es el dueño de esta pocilga, la palabra pocilga ahí que te golpea y casi la hueles. Eso es un acierto de doblaje, que muchas veces las criticamos. Bueno, yo voy a ver mucho cine en versión original porque me gusta, pero que hay verdaderos aciertos y tienen mucho mérito. Es como reescribir la película de nuevo. Y a veces hay aciertos que se quedan para siempre. De hecho, totalmente. Por ejemplo, un gran caso también, que yo repito muchísimo, como tú dices, con amigos y demás, es la de una película muy generacional, por supuesto, Solo en casa, con lo de quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Sabandija asquerosa, la elección de sabandija asquerosa es maravillosa y sublime. Es sublime. Y con cualquier otra palabra a lo mejor no funcionaría igual. Y en inglés es filthy animal. Y el sabandija asquerosa, que no es una traducción literal ni mucho menos, pero muy logrado, porque si dice animal o otra cosa, no nos habría marcado de la misma manera. Pero ese sabandija asquerosa, espectacular. Memorable. La verdad es que sí, es película generacional, pero tiene un montón de momentos de puro cine John Hughes, de familiar, de ver con amigos, que se han quedado... También una película que hemos visto 100.000 veces por televisión, pero a la que le tengo un cariño especial, probablemente de las mejores de ese subgénero, que son las vacaciones, ¿no? O sea, pues elegir Navidades, Semana Santa, verano, etcétera, pero es también todo un subgénero en sí mismo. Y de hecho, antes has mencionado a Clint Eastwood. Yo tengo también marcada otra de Clint Eastwood en Harry el Sucio. No es las famosas de Alégrame el día, sí, y todas esas que están muy repetidas, pero hay una escena creo que se llama Impacto Súbito, es Sudden Impact en inglés, que una de Harry el Sucio, que está Clint Eastwood, llega a ver un cadáver que ha aparecido asesinado en San Francisco. Entonces otro policía, otro agente le está enseñando la escena del crimen mientras come un perrito caliente. Y él va andando y de repente, bueno, se va de la escena del crimen y va a tomar un poco de aire a una especie de pequeño acantilado que hay en San Francisco, con la bahía ahí, con el Golden Gate de fondo. Y le preguntan el tío del perrito caliente le pregunta qué tal está. Y dice, bueno, no te creas que a mí no me afecta tanto todavía los disparos, las puñaladas, las palizas, las señoras mayores que son atracadas por 4 duros. Habla toda la decadencia de la ciudad y de la falta de seguridad y demás. Y de repente dice, eso a mí no me preocupa. Lo que realmente me preocupa, ¿sabes lo que es? Y lo que me da asco es que comas el perrito caliente con ketchup. Nadie, absolutamente nadie, pone ketchup al perrito caliente. Y yo me acuerdo de la vez que lo vi, dije, no sé de dónde sale esta animadversión de Clint Eastwood y de Harry el Sucio al ketchup, un poco gratuita, que es fundamental en un perrito caliente. Y a mí también, también. Y digo, ¿por qué esa elección tan específica? Pero luego estuve indagando y resulta que sí que hay un pequeño debate en Estados Unidos, en varias ciudades, acerca del ketchup o no en los perritos. Y hay como casi ensayos, papers, ¿no? de esta escena. Porque, por ejemplo, hay ciudades como en Chicago, creo que no toman nunca con ketchup el perrito caliente. Y que casi además es una ofensa pedirlo, creo. Qué bueno, no lo sabía. Y un poco parecido a lo de tortilla con cebolla y sin cebolla aquí en España. Pues debe ser parecido y extensible lo del ketchup. Y lo del perrito caliente, cada vez que me voy a tomar uno, viene a mi cabeza Clint Eastwood y Harry el Sucio y pienso, aquí a lo mejor me pegaría un tiro con su revólver si me viera así tomándome un perrito hasta arriba de ketchup. Muy buen dato, porque aspiro a tomarme algo en algún momento con Clint Eastwood, me gustaría, y yo me lo apunto, porque me puede salvar la vida esto. Hay una frase que es maravillosa para una excusa cuando te caes de manera vil a última hora de un plan de amigos, ¿no? Que todos saben que no hace falta ni que te inventes una excusa, ¿no? Porque nadie quiere que les mientas de manera tan flagrante.
que es en American Psycho. Patrick Bateman, es el personaje interpretado por Christian Bale, que es un verdadero sociópata que no sabe relacionarse con absolutamente con nadie, y está en uno de esos restaurantes de lujo neoyorquinos en los que está él con su novia, entre comillas, que es Reese Witherspoon, y bueno, lo está dejando con ella, ¿no? Le está dejando, pero bueno, lo hace de una manera lamentable, y Reese Witherspoon tarda en comprender que le está dejando, ¿no? Y hay un momento en el que se pone a llorar un poco, pues, en alto, ¿no? Las mesas de alrededor empiezan a mirarla, y ya a Christian Bale se le va poniendo esta cara de psicópata absoluto, y se quiere ir de ahí, ¿no? No sabe no sabe cómo reaccionar, y lo único que quiere hacer es huir. Entonces le da algo una línea que es, yo creo que es meme ya, pero que me gusta utilizar de vez en cuando, que es la de se tiene que ir y le pregunta a ella entre lágrimas, pero ¿a dónde vas ahora, no? Esto es un momento, ¿a dónde vas? Y dice, tengo que devolver unas cintas. Y ya desaparece. Sí, que es esa especie de... que tenía una obsesión en aquella época noventera, ochentera también, cuando la escribió Bret Easton Ellis, con todo lo que tiene que ver con los discos y las cintas de videoclub y la importancia que tenía. Totalmente. Eso para Sí. ellos, y lo de tengo que devolver unas cintas al videoclub como excusa me parece maravillosa, y me alegro que la uses. Además es que ahora tiene aún menos sentido, o sea, es una excusa aún peor, pero no lo puedo evitar. Sí. Te mando un abrazo enorme y mil gracias por pasarte por el hotel a tomarte un chisporroteante Seagram's Tónica conmigo, José. Un placer, Javier. Ha sido todo un honor.